Evangelio del 28 de enero 2013, Marcos 3, 22-30. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Belzebul, y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Él, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Es que decían: está poseído por un espíritu inmundo. Vuelvo a tomar unas partes de la primera lectura de la liturgia del día de hoy, que es de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 15 y del 24 al 28. Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los pecados cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que les había prometido. Cristo entró en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. Cristo se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, para la salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Vemos por principio justamente la posición de los escribas. Estos escribas que habían venido de Jerusalén y que señalan al Señor Jesús como poseído por el demonio, por Belzebul. El contraste de los que niegan a Jesús, la necedad, la tontería. Diría una palabra aún más fuerte, pero me quedo con necedad. Aquel que se quiere hacer tonto por gusto propio. El contraste con el Señor. El Señor quiere salvar aún a estos necios. Los llama junto a sí y les dice: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Es una pregunta tan obvia. ¿Cómo pueden ustedes decir estas cosas? Pero así es el necio que quiere no reconocer al Señor. El necio que quiere simplemente seguir su propio impulso, decir su propia mentira y quedar enredado en ella. El Señor nos explica de una manera muy sencilla: de ninguna forma puede Satanás mismo expulsarse a sí mismo. Eso es ilógico, va completamente en contra de nuestra propia razón. Un reino no puede estar dividido contra sí mismo porque se termina. Una casa no puede estar dividida contra sí misma porque se termina. Y Satanás tampoco se va a alzar contra sí mismo porque simplemente no quiere que llegue su fin. Qué curioso, cómo la necedad nos hace verdaderamente ciegos. Por otro lado, nos dice estas palabras: nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte. Aquel que es fuerte verdaderamente, Theos y Giros, es decir, Dios omnipotente, fuerte es Dios. ¿Y quién entra en la casa del fuerte? Justamente el demonio entra en nosotros, en ti y en mí, que somos justamente templos del Señor, ya siendo bautizados, cuando nosotros nos hemos dejado atar por el pecado, nos hemos dejado atar por nuestras pasiones, por nuestra necedad. Entonces es cuando evitamos que Dios nos pueda salvar. Luego dice otra palabra que es muy interesante: les aseguro que se les perdonarán todos sus pecados. Se le perdonará todo a los hijos de los hombres y las blasfemias, por muchas que sean.
Pero, dice nada más que amor tan grande, se nos perdonarán todos nuestros pecados. Y en base a qué se nos van a perdonar, no a nuestras buenas obras, sino justamente a la sangre del Señor, a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Gracias a su sangre, gracias a sus llagas, tus pecados y los míos han sido pagados. Pero hay una excepción. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Será reo de pecado eterno. ¿Y por qué? Porque estos decían que estaba poseído por un espíritu inmundo. El día de ayer domingo escuchábamos ese evangelio tan hermoso, también de Marcos, en donde él nos dice justamente, bueno, mejor dicho, ayer escuchábamos el evangelio de Lucas, perdón, me corrijo, donde él dice esta parte de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. El Señor Jesús está proclamando que el Espíritu Santo está justamente en el Hijo. ¿Y quién es ese Espíritu Santo? Es el amor de Dios. Cristo perdona siempre y cuando se acepte su amor. ¿De qué otra manera nos podemos salvar sino aceptando al propio Señor Jesús? ¿Qué quiere decir Jesús? Ya lo hemos dicho, Yeshua. Quiere decir salvación de Dios. Dios salva. Para poder ser salvos necesitamos aceptar la salvación del Señor. ¿De qué otra manera nos vamos a salvar? Por eso necesitamos no blasfemar contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es justamente el amor del Padre y el Hijo. Somos salvos porque aceptamos el amor del Señor. Hoy, 28 de enero, celebramos también a Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia, un gran santo. Y la oración colecta dice así: Señor Dios nuestro, que hiciste de Tomás de Aquino un hombre admirable por su anhelo de santidad y su dedicación a las ciencias sagradas, ayúdanos a comprender su doctrina y a imitar sus ejemplos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, y es Dios en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Finalmente, les propongo esta parte de tratar de comprender la palabra, es decir, de tratar de comprender el Verbo encarnado, de tratar de entender un poco lo que dice el Señor. Sobre todo dejar que nos llene, que nos ilumine y que nos salve día a día. Hoy estamos llamados a abrirnos al Espíritu Santo, a pedir el don de lo alto, a reconocer que no entendemos bien a bien todo lo que Dios, nuestro Señor, nos propone, que se va realizando en nuestras vidas con luces y sombras, pero reconocer también que el fuente, el fuerte, el Santo de Dios está en nosotros, que camina paso a paso con nosotros y nos tiene asidos de la mano. Queridos hermanos, que la Virgen Santísima les cubra con su manto, que nos tome de la mano y nos lleve justamente a su Hijo Jesús, y que aprendamos todos a amar a este hombre Dios que nos ama tanto. Dios les bendiga a todos.